Bancolombia presenta Proyecciones Económicas Colombia 2018. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar conectados con nosotros en esta charla virtual del Grupo Bancolombia sobre las perspectivas económicas para Colombia en el 2018. La invitación que el banco quiere hacerles es para que nos acompañe a darle una mirada a los diferentes temas, a los diferentes escenarios que en materia económica se están presentando en el mundo y en Colombia. La idea del Grupo Bancolombia es que entre ustedes y entre estos expertos invitados, pues tratemos de explorar cuáles son esas perspectivas que nos esperan para el año entrante. Bien lo saben, han sido los últimos 3 años de ajuste, un ajuste que sigue su curso, pero que en criterio de varios estudios, de varios expertos, entre ellos nuestros invitados de hoy, pues esa fase va pasando ya su parte más crítica. La idea es que las variables macro a corto y a mediano plazo comiencen a cambiar y de eso es de lo que vamos a hablar, eso es en lo que nos vamos a centrar. Como siempre, ustedes tienen un chat en la parte inferior, porque esta charla virtual tiene más sentido cuando se alimenta con sus inquietudes, con sus preguntas a nuestros expertos invitados. Tenemos una cantidad de temas para tocar durante esta próxima hora, así que hemos dividido este streaming, esta charla virtual en 3 segmentos. En un primer segmento pues exploraremos el entorno internacional, también tasa de cambio. Luego, en un segundo momento, nos concentraremos propiamente en el crecimiento de la economía en Colombia y hemos reservado para el final de esta charla pues temas también muy sensibles y muy importantes como la inflación, como las tasas de interés, como la calificación crediticia, un tema que continuamente les están preguntando a nuestros asesores en el Grupo Bancolombia. Quiero presentarles a nuestros expertos invitados. Ellos son Juan Pablo Espinosa Arango, quien desde el año 2012 es el director de investigaciones del Grupo Bancolombia. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, y un saludo a todas las personas que están conectadas. Quiero contarles brevemente algo de la trayectoria de Juan Pablo. Juan Pablo estudió finanzas y relaciones internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría en economía financiera en la Universidad de Oxford. Cuenta con una experiencia profesional de 20 años, está vinculado al Grupo Bancolombia desde el año 2003, allí ha sido gerente de riesgos de mercado, también ha sido gerente de estrategias de inversión y director de administración en portafolios de Asset Management. También trabajó Juan Pablo en la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y fue consultor del Banco Mundial. Profesor universitario de cursos de posgrado en macroeconomía, en administración de portafolios, derivados y mercado de capitales. Alexander Riveros Saavedra es como el hijo pródigo, estaba en Inglaterra el año pasado, ya nos había acompañado, al igual que Juan Pablo, en varias de estas charlas virtuales. Alexander es economista senior de macroeconomía, estudió economía en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene una maestría en economía de la Universidad de los Andes. Se desempeñó como economista en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde participó en la evaluación económica y financiera de los proyectos de desarrollo alternativos a cultivos ilícitos. Fue economista de la Cámara Colombo-Venezolana y en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital en Bogotá participó en el proyecto de actualización catastral y en la consolidación del Observatorio Inmobiliario Catastral. En el Grupo Bancolombia está desde el año 2009 como economista de mercados internacionales, luego como economista de Banca Central y Sistema Financiero y en el 2016 fue becario del Grupo Bancolombia y desde su regreso pues se desempeña como economista senior. Alexander, bienvenido nuevamente a estas charlas Bancolombia. Muchas gracias, Carlos. Bueno, señores, vamos entonces a entrar en materia. ¿Y qué tal, Juan Pablo y Alexander, si antes de entrar a dilucidar todo lo que estaba aconteciendo a nivel internacional, pero que tiene que ver con la economía colombiana, pues hablamos de esa encuesta que en las últimas horas el grupo a través de Capital Inteligente hizo en Twitter? ¿Qué tal? Le pedimos a los de la producción que nos muestren justamente lo que ustedes a través de esta encuesta han respondido, la pregunta sobre cuánto cree que crecerá la economía colombiana en el año 2018. Y Juan Pablo, hay algo bien interesante por contar.
Sí, Carlos, hay algo bien interesante y es, noten ustedes como la gran mayoría de las personas que respondieron a esta encuesta están anticipando un crecimiento de 1,5% en 2018, que es una tasa muy similar a la expectativa de crecimiento que se tiene para este año. Dicho de otro modo, lo que los encuestados nos están diciendo es que están estimando que el próximo año la economía va a seguir mostrando el bajo crecimiento que ha tenido a lo largo del 2017, lo cual nos lleva a hacer una reflexión y es pensar qué tan acertado puede llegar a ser ver el futuro de manera lineal, asumir que lo que está pasando hoy en día va a ser exactamente igual a lo que va a ocurrir. Ese, digamos, sesgo o ese prejuicio con el que muchos de nosotros normalmente vemos el futuro, muchas veces nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Por eso uno de los grandes mensajes, tal vez el más importante que tenemos en este espacio, es pensar cómo 2018, a pesar de todos los desafíos que hemos vivido a lo largo de este año, va a ser un año de un desempeño diferente de la economía colombiana. Lo vemos aquí reflejado en la encuesta en términos de crecimiento, pero en general el balance de las variables macroeconómicas para el próximo año va a ser mucho más favorable del que hemos vivido en 2017. Juan Pablo y Alexander, sería como un planteamiento inicial y es tratar de romper con ese prejuicio del negativismo, de que lo que decías, que es una constante pues este ambiente enrarecido, este ajuste que ya va prolongado, pero no necesariamente eso es lo que nos espera en un futuro inmediato. Así es, yo creo que el comportamiento humano tiende a ser trágico en el sentido de esperar que los eventos negativos, como puede ser todo lo que ha afectado a la economía este año, se van a repetir de aquí en adelante. Y eso es algo, digamos, que nos puede llevar a ver un 2018 muy parecido al año 2017, cuando creemos que va a haber unas dinámicas bien diferentes, esperamos que para bien. Bueno, señores, entonces empecemos a navegar sobre las variables macro, que son las razones de peso que ustedes tienen para plantear un escenario un poco más optimista para el año entrante. A nivel internacional, comencemos por el panorama internacional. ¿Cuáles son como esos riesgos de la economía global que podrían afectarnos? Pues yo quisiera empezar hablando acerca de las grandes tendencias que están ocurriendo hoy en día en el mundo y lo que puede llegar a influenciar a Colombia, creo yo, en general de una manera positiva. En primera instancia, tenemos que tener presente a partir de la base de que el mundo en 2017 está teniendo un comportamiento, un desempeño en términos de actividad productiva que es tal vez el más favorable desde que ocurrió la crisis global del 2008 y que se da no solamente porque las grandes economías del mundo están acelerándose. El primer semestre del 2017 fue realmente un periodo muy positivo para no solamente el mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa, Japón, sino también para las economías emergentes, no solo las del sudeste asiático, sino incluso también las de América Latina. Esa buena tendencia de crecimiento se espera que continúe el próximo año, y una cifra bien interesante que nos pone de manifiesto eso es que de los 195 países que el Fondo Monetario Internacional hace pronósticos periódicos a nivel macroeconómico, únicamente 6 países, es decir, son casos absolutamente excepcionales, se espera que tengan recesión el próximo año, de tal manera que vamos a estar viviendo un entorno de crecimiento a nivel global muy favorable, y por tratarse Colombia de una economía abierta al mundo, no solamente desde lo comercial, sino también desde lo financiero, ese buen crecimiento lo vamos a ver reflejado en una aceleración del sector externo. Para tener presente una cifra, los socios comerciales del país, en promedio, los países con los que Colombia tiene un comercio más activo, crecieron el año pasado un 1,2%, para este año se espera una aceleración hasta 1,8%, y la perspectiva, nuestra estimación, es que en 2018 se va a mantener ese 1,8%, lo cual es bastante, digamos, importante de cara a
el sector exportador que está llamado a ser uno de los grandes líderes del crecimiento en Colombia en los próximos años. Juan Pablo, no estamos pecando de optimismo si decimos que desde el 2008 es como donde se da un ciclo sincronizado de crecimiento mayor desde el año 2008. Así es. No estamos pecando de optimismo. No estamos Eso pecando. Es real. Así es, y lo vemos muy reflejado en una cifra contundente, y es que las exportaciones no petroleras de Colombia están creciendo en términos de volumen de ventas a tasas de 2 dígitos este año. Eso sería muy difícil de que estuviera ocurriendo si no fuera porque efectivamente la economía global se está expandiendo más. Muy bien, Juan Pablo ha hablado varias veces del petróleo. Hablemos de ese rumbo que se está esperando para los próximos meses. La OPEP, Rusia y 9 países más pues siguen cumpliendo ese pacto de reducir 1.8 millones de barriles diarios, y se está pensando incluso ya en prolongar más ese acuerdo que finalizaría en marzo del 2018. ¿Cómo ves el rumbo, Alexander, del petróleo? ¿Qué podemos esperar en esa materia? Bueno, es primero que todo un tema muy importante, no solamente para los inversionistas en el mundo, sino también para la economía colombiana. Sigue siendo un tema de interés para los empresarios, para el gobierno, para los que diseñan la política económica, y en ese sentido hay varios aspectos importantes para mencionar. Digamos que en un mercado juegan de manera importante la oferta y la demanda para determinar un precio de equilibrio, y en esos factores de oferta, como bien lo mencionaba Carlos Ignacio, pues hay unos grupos de países productores que están acordando reducir la oferta, pero por el lado de la demanda también hay unas perspectivas de crecimiento que están apuntando a una recuperación, como bien lo decía Juan Pablo, paulatina del crecimiento mundial. No obstante, en términos estructurales, la demanda por otro tipo de energías limpias en el mundo, diferente a los combustibles fósiles, va a seguir siendo un tema importante. Por eso nosotros creemos que la perspectiva del precio del petróleo para el próximo año va a ser en un nivel muy cercano, en promedio, a los $51, $52 por barril. Este año estaríamos terminando hacia un nivel cercano a los $50, el próximo en 52. En un escenario alcista, digámoslo, en una reducción muy fuerte, muy drástica de la oferta de petróleo, el precio más alto podría ser probablemente de $64 por barril. Entonces recuerden ustedes en retrospectiva, cuando veíamos precios del barril en antes del choque de precios del 2014 superiores a los $100 por barril, hoy en día lucen poco probable. Eso tiene unas implicaciones para el país, ya las hemos vivido en los últimos 2 años, y seguramente todavía tenemos unos efectos de esta variable en el mundo tan importante que vamos a seguir experimentando y que vamos a seguir discutiendo en este evento hoy. Bueno, sin duda para el mundo importantísimas 2 variables que son clave también para la economía colombiana: petróleo y dólar. Hablemos del dólar. Juan Pablo no hace mucho decía que los 3.000 pesos se habían convertido como en el piso para la tasa de cambio en Colombia. ¿Cuál es el panorama que ustedes están viendo en cotización del dólar? Con todo lo riesgoso que es hablar de niveles puntuales del dólar, que sabemos que es una variable que cambia de un día para otro de manera abrupta, lo importante desde el punto de vista fundamental es establecer el nivel de convergencia, es decir, de todas esas fluctuaciones que vemos en el día a día, los niveles de la tasa de cambio terminan acercándose hacia una media, y esa media pues está en buena medida condicionada por los factores fundamentales. El análisis que nosotros hacemos es que para las condiciones y el entorno que va a estar viviendo Colombia en el año 2018 es consistente con una tasa de cambio nominal promedio de 3.000 pesos. Ese es el escenario base, aproximadamente unos 50 pesos por encima de lo que ha sido el promedio observado a lo largo del 2017. Y en el mediano plazo, lo que estamos esperando es que el peso continúe exhibiendo una tendencia de relativa, depreciación frente al dólar. Eso se da a través de un indicador que es el índice de tasa de cambio real, que mide, de manera robusta la relación
de precios relativos entre un país y otro. Y cuando nosotros hacemos esa estimación de índice de tasa de cambio real para Colombia en los próximos 5 años y vemos cuál es la tasa de mercado consistente con eso, es aproximadamente un promedio de unos 3.070 pesos. Hacia ese nivel de convergencia, por encima de 3.000, es donde consideramos que se va a mover la tasa de cambio y es, entre otras cosas, la razón por la cual hablábamos de esos niveles como el nuevo, digamos, punto de referencia. Muy bien, recuerden que ustedes tienen un chat en la parte inferior de sus pantallas. La idea es para que aprovechemos este momento, esta charla virtual, y la convertamos en real a través de sus preguntas. Ellos están esperando, nosotros estamos esperando varias de sus preguntas. Les recuerdo, estamos en un primer segmento tratando de ver las variables macroeconómicas a nivel internacional y cómo variables como el petróleo, como la cotización del dólar y también como otras que vamos a entrar ya a discutir, pues configuran este entorno que estamos viviendo actualmente. Juan Pablo o Alexander, cualquiera de los dos, ante fortuitos hechos en los Estados Unidos, como por ejemplo que la Fed decida seguir creciendo las tasas de interés o que Trump logre llevar ese mensaje al Congreso y de alguna manera pues convencerlos de meter al país en una nueva reforma tributaria, ¿eso cómo afectaría a nuestra economía? Pues yo creo que al respecto de eso es importante tener en cuenta y lo podríamos muy brevemente contextualizar en 3 riesgos principales que estamos viendo. Un primer riesgo tiene que ver con el hecho de que las tasas de interés, particularmente en Estados Unidos, suban más de una manera mucho más dramática y más rápidamente de lo previsto. En buena medida por factores como el que mencionas de que se apruebe una reforma tributaria que va a tener unas implicaciones en materia de mayor déficit fiscal en Estados Unidos, también que la Reserva Federal, digamos, vaya más rápido de lo que el mercado está anticipando, dados los vínculos financieros estrechos que Colombia tiene con ese mercado, pues lo veríamos trasladado en una prima de riesgo más alta y seguramente en una mayor depreciación. Otro riesgo importante, el tema comercial, que en este momento se está, digamos, negociando entre Estados Unidos, México y Canadá las nuevas condiciones del NAFTA. No es descartable que haya, digamos, un escenario de ruptura total y ante eso, pues digamos que México es obviamente el primer damnificado, pero la relación de la región en términos reales con Estados Unidos, pues indudablemente se llegaría pues a reformular. Y el tercer tema que no podemos perder de vista en lo que está pasando hoy en día en el mundo son los riesgos geopolíticos que obviamente uno no quisiera que llegaran a materializarse, pero sería tal vez de las cosas que nosotros, digamos, no contemplamos explícitamente en los modelos porque es muy difícil, digamos, cuantificar digamos, un potencial evento de esta naturaleza, pero indudablemente cambiaría mucho la dinámica con la cual se va a mover el mundo en materia económica el próximo año. Alexander, tenemos 30 segundos para terminar este primer segmento. ¿Cuál podría ser, grosso modo, una conclusión del ambiente internacional? Pues yo diría a grandes rasgos que es un mejor entorno en el mundo que va a beneficiar a la economía colombiana. Va a empezar a darse un optimismo desde el sector externo, la recuperación de las exportaciones colombianas sin duda alguna jugarán un papel importante y en esa medida vamos a tener de nuevo una fuerza de impulso en el crecimiento económico para los próximos años, que entre otras cosas, como se dijo en este primer segmento, estará impulsada por la recuperación del entorno económico mundial. Muy bien, señores, tenemos ya las primeras preguntas, las vamos a reservar para una vez lleguemos de un mensaje muy especial que queremos transmitirles. Estamos en la charla virtual del Grupo Bancolombia analizando cuáles son las perspectivas económicas para el 2018. Al regreso, con Juan Pablo Espinosa y con Alexander Riveros estaremos hablando, el país vuelve a entrar a elecciones en marzo y en mayo. ¿Qué incidencia pueden tener estas elecciones en la economía nuestra? También, ¿cuál es el potencial de expansión de nuestra economía? Y también a ver si tratamos temas como cuáles son esos sectores en los que está puesta la confianza de la reactivación económica. Quédense con nosotros, ya regresamos después de una muy corta pausa.
es el momento de los que toman decisiones y hacen que los negocios pasen. Para ellos nace Capital Inteligente. Para los que tienen el poder de tomar los datos, cifras, tendencias, análisis, los hallazgos de un equipo especializado y convertirlos en oportunidades de crecimiento, en futuros negocios. Porque este es el momento de los que saben que tener el conocimiento donde lo necesitan es clave. Pero son ellos los que lo usan para que una empresa prospere. Es el momento de los que saben que lo valioso de los hallazgos de Capital Inteligente es lo que se puede hacer con ellos. Bienvenido a Capital Inteligente, la plataforma de conocimiento especializado de Bancolombia. Gracias por estar conectados con nosotros en esta charla virtual del Grupo Bancolombia y nos vamos de una vez al segundo segmento. Vamos a hablar de crecimiento de la economía. ¿Cuál es el panorama que nos espera para el próximo año en Colombia? Un ajuste que ha sido largo, algunos sectores definitivamente lo han pasado difícil. También vamos a hablar de cómo recuperar crecimiento. Entramos a época de elecciones, estamos ya en época preelectoral. ¿Eso de qué manera puede afectar las variables de la economía? En fin, Juan Pablo, quiero que comencemos en este segundo segmento. Justamente el año pasado nos hacíamos la pregunta de si ya había pasado lo peor de la desaceleración, de ese mal momento. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cuál es? Aunque muy al comienzo nos hablabas de romper con ese prejuicio del negativismo, ¿cuál es tu posición? Hablemos ya. Entremos en materia a hablar de crecimiento en Colombia. Perfecto. El crecimiento en Colombia a lo largo del 2017, hay que decirlo con claridad, ha estado muy por debajo de las expectativas con las que empezamos el año. Una combinación de factores que incluyen evidentemente el efecto de la reforma tributaria sobre la demanda, que fue más grande del que estábamos previendo, un entorno de baja confianza de parte de los consumidores, de parte de los empresarios, unas condiciones financieras que hasta ahora también han sido relativamente restrictivas y un mercado laboral que es muy importante para la situación económica de las familias, que ha venido siendo golpeado también obviamente por ese menor crecimiento. Todo eso configuró entonces un escenario en donde el primer semestre del año fue un periodo de bajo crecimiento, pero ya para el segundo semestre empieza un poco a cambiar la tendencia. Por eso es que tenemos el mensaje de que la economía tocó fondo, entendido eso como que en materia de crecimientos del Producto Interno Bruto periodo a periodo, los niveles más bajos de esas variaciones los vimos precisamente en la primera mitad del año. Si ustedes ven en la gráfica que les queremos mostrar a continuación en la lámina, la gráfica de la izquierda nos muestra crecimientos trimestrales del PIB, las líneas o las barras azules más bien son los observados, periodo de continua desaceleración en los últimos años, versus el pronóstico que tenemos, es un pronóstico en donde es evidente que la economía empieza lentamente a generar unas tasas de variación más altas. ¿Cuáles factores están incidiendo en esa lenta pero consistente recuperación? Tema inflación y tasas de interés, que vamos a hablar más adelante de ellos, un entorno de crecimiento o de recuperación de la capacidad adquisitiva de las familias colombianas, de condiciones de financiamiento más favorables. ¿De control también de la inflación? De control de la inflación, indudablemente, de ese entorno global favorable del cual hablamos en la primera parte, y también de un efecto que empezamos a incorporar ya dentro de nuestras estimaciones, que es ejecución de obras de infraestructura como uno de los grandes movilizadores de gasto que va a tener la economía en los próximos 5 años. Señores, antes del 2014 teníamos un crecimiento potencial cercano al 4,4%. ¿Qué tendría que hacer el país, cualquiera de los dos, para recuperar un potencial de esa magnitud? Carlos Ignacio, este tema es muy interesante porque el crecimiento potencial es difícilmente medible. Entonces se hacen unas aproximaciones sobre esta variable
estadísticamente. Y lo que hemos encontrado es precisamente eso que mencionabas. La economía pudo crecer potencialmente a un nivel del 4.4% en el pleno auge o bonanza minero-energética. Pero con el choque que tuvimos de precios del petróleo, probablemente ese crecimiento potencial se ha desacelerado. No implica que va a caer sustancialmente, pero sí hay un efecto importante. Hoy en día estamos hablando de un crecimiento potencial alrededor del 3.2, 3.4%. Para elevar ese crecimiento potencial, que es tu pregunta principalmente, se pueden requerir más o menos dos implicaciones importantes. Elevar el crecimiento de la productividad de los factores, y los factores entendiéndose por ellos el capital y la mano de obra. Y sobre esos factores de producción uno pensaría, bueno, ¿qué tendría que hacer el país para elevar la productividad del capital? Invertir más, generar unas condiciones institucionales, tributarias favorables para la inversión, y en la parte del capital humano aumentar el acceso, la cobertura de la educación superior. También la calidad de la educación superior juegan un papel sustancialmente importante para elevar la productividad de la mano de obra. Con esto en mente, un escenario hipotético es: ¿qué necesitaríamos hacer para volver a un crecimiento potencial del 4.4% si la productividad total de los factores que en los últimos años contribuyó negativamente a ese crecimiento potencial se mantuviera en un nivel similar en adelante? Entonces necesitaríamos, por ejemplo, que la inversión en capital se elevara a tasas del 20% anual. Es algo poco probable porque es una tasa de inversión muy alta. Pero bueno, si mantenemos una tasa de inversión del 6%, ¿cuánto necesitaríamos que creciera la productividad total de los factores? Alrededor del 3% por año. Y esa productividad total de los factores fue negativa, más o menos en medio punto porcentual en la última década. Es una situación que uno a primera vista dice es bastante difícil recuperar el crecimiento potencial de un 4.4. Yo creo que no. Y yo creo que con el posconflicto vamos a tener unas oportunidades muy importantes de inversión en otros sectores transables de la economía. Y a mí personalmente me gusta mucho uno que es el sector agroindustrial. Ahorita cuando hablemos de las perspectivas de crecimiento por sectores podremos enfatizar un poco más en ello. Quiero ponerme del lado de muchos colombianos, sobre todo muchos empresarios industriales que están diciendo, bueno, ¿hasta cuándo va a durar este ajuste? Pues es difícil tener una fórmula, obviamente, pero estamos hablando de proyecciones. ¿Hasta cuándo piensan ustedes que el ajuste terminaría de la economía colombiana? Bueno, yo creo que, y de pronto Juan ahorita también tiene alguna precisión sobre esto, yo creo que el ajuste fue a un choque muy fuerte que recibe la economía colombiana con la caída de los precios del petróleo. Toma tiempo acomodarse, pero la política fiscal, la política monetaria han hecho su tarea en el frente fiscal con la reforma tributaria, el cumplimiento de las metas de déficit fiscal. En el frente monetario, un banco central elevando su tasa de interés para reducir la inflación que venía también como consecuencia de ese choque petrolero. Esos acomodos de la economía a esta nueva situación toman tiempo y probablemente en nuestras proyecciones económicas ya estamos viendo que el segundo semestre del 2017 va a ser mejor que el primero. 2018 será mejor que el 2017, hablamos de un crecimiento del orden del 2.5% frente a un crecimiento este año del 1.6%. Ahí se ve esa trayectoria de recuperación de la economía colombiana. Muy bien, saludamos a Ferney Andrade, ha estado muy pendiente de toda esta charla sobre las perspectivas económicas y les hace una pregunta. A nivel local, ¿cuál es el mayor riesgo potencial que ustedes están viendo? Yo creo que para responder un poco a Ferney por esa pregunta tan interesante que nos formula, la economía colombiana es una economía que en buena medida depende de la salud de su mercado interno. Y ese mercado interno ha estado a lo largo del 2017 mostrando un desempeño débil. Para mí, el riesgo más importante sigue siendo a nivel local, que el ambiente de incertidumbre, que digamos la tendencia y el círculo vicioso en el que hemos estado inmersos este año, que ha frenado muchas decisiones de gasto, tanto de inversión como de consumo, pues nos continúe afectando, sobre todo de cara
a un año electoral en donde desafortunadamente pues las interferencias políticas, sobre todo vuelvo y repito en el sentido de que los agentes tiendan a aplazar ese gasto, pues eso termine pasando factura en términos de un menor crecimiento. Ana Jaramillo, que es otra de las que nos ha hecho una pregunta, está tocando el tema del déficit de la cuenta corriente. Ana, más adelante en nuestro tercer segmento vamos a darle respuesta a esa inquietud concreta. A mí me gustaría, señores, que habláramos cuáles son, en dónde están identificando ustedes a través de sus análisis, cuáles son esos sectores que van a empezar a jalonar ese despertar económico, el crecimiento. ¿Cuáles son los sectores donde está puesta la esperanza? Bueno, para responder a esa pregunta tal vez es útil ver la tabla que van a poder consultar a continuación, que básicamente lo que nos muestra es 2018 va a mantener el sector agrícola el liderazgo en términos del crecimiento productivo, asociado a eso una situación de producción bastante favorable del sector, con productos líderes que están no solamente consumiéndose localmente, sino siendo exportados, y de lejos, en términos de su variación porcentual, va a ser el sector que más va a dinamizar la economía. En términos de aporte de crecimiento, el sector financiero indudablemente va a seguir siendo un protagonista. Este año se ha moderado por cuenta de la menor colocación de cartera y también por el incremento en los niveles de cartera vencida, pero el ciclo crediticio, al igual que el de la actividad productiva, también va a tener un cambio de tendencia y vamos a ver entonces a ese sector dinamizándose. Y tal vez lo más importante, diría yo, porque son sectores que son absolutamente claves para la salud económica del país y en particular para el mercado laboral, industria, comercio y el sector de la construcción. Pueden ver ustedes en la tabla y comparar los crecimientos esperados de este año y del 2018 y darse cuenta que en la medida en que la demanda interna en el país repunte, pues esos sectores van a tender a alinearse a esos mayores crecimientos. ¿Cómo volver más atractivos para la inversión directa extranjera sectores como el manufacturero, como el agropecuario? Porque siempre o por lo general esa inversión llega directo a la actividad extractiva, a la actividad minera, a la banca, a los servicios. ¿Cómo volver más atractivo el sector agropecuario a esa inversión extranjera? Bueno, yo antes de responder esa pregunta también diría, ¿por qué en ese sector? Nosotros estamos esperando que la agricultura crezca y el próximo año a alrededor de una tasa del 5% anual, casi 2 veces más que el crecimiento del resto de la economía. Y ese va a ser, sin duda alguna, en el largo plazo, uno de los sectores, junto con el industrial, de mayor crecimiento en el país. Pensando en impulsar esos sectores transables de la economía, debe haber, como ya lo mencioné previamente, un marco institucional favorable, con flexibilidad para la creación de nuevas empresas desde el punto de vista del inversionista extranjero, con el respeto a los derechos de propiedad privada en Colombia, que hasta ahora ha sido un tema bastante destacable del país en términos de la región de América Latina. Colombia siempre ha sido muy atractivo. Y sobre todo la flexibilización del mercado laboral, la reducción de costos para la contratación, a su vez la reducción de costos para los despidos, hacen que esos temas sean mucho más claros y más viables para la inversión extranjera. También el tema del financiamiento, las posibilidades de que el Banco de la República siga reduciendo sus tasas de interés en el 2018, abaratando el crédito para las empresas, sin duda alguna va a ser un motor importante para que el crecimiento de esos sectores que requieren financiación por las inversiones de mediano y largo plazo que necesitan sea mucho más económico. Si se trata de tomarle el pulso a la percepción, a la opinión de los colombianos en torno a este tema económico, pues está en la cabeza de todos que las 4G pues de alguna manera van a jalonar y van a incrementar, van a tener una incidencia muy importante en el PIB. ¿Ustedes cómo están viendo? ¿Cuándo realmente comenzaría a verse la incidencia positiva de las 4G en el PIB del país? Ya al menos en la primera ola ya hubo cierre financiero, pero todavía está por
definirse cerca de 30 billones de pesos en olas 3, 2 y 3 de las 4G. ¿Ustedes cómo ven el panorama de las 4G? Otro tema bastante importante para el país y para el futuro. Va a ser un motor de crecimiento sin duda alguna. Como bien lo decía Carlos Ignacio, pues el cambio en el panorama económico del país ha sido una variable muy importante para la financiación de la infraestructura. ¿Por qué razón? Porque las condiciones macroeconómicas cambiaron bastante. Las tasas de interés, que es el costo del financiamiento, hoy en día son más altas de lo que se pensó con años anteriores para financiar estos proyectos. El crecimiento de la economía, la dinámica del empleo, del ingreso nacional eran pensados de una manera un poco más optimista de lo que está pasando hoy en día. Eso ha derivado en que el costo del financiamiento de los proyectos de infraestructura en el país sea más alto. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Los proyectos van a seguir andando, pero de pronto el ritmo de ejecución va a ser un poco más lento. Pues al menos hay 9, discúlpame, hay 9 proyectos que están en esos momentos con el cronograma muy alterado. Así es, así es. Entonces, eso en implicaciones del tiempo, probablemente el efecto va a ser un poco más prolongado para la economía colombiana. Hablamos no que termine el impacto en el año 2020, sino también hacia el 2022. Y la pregunta puntual también es interesante verla desde cuánto sería esa contribución al crecimiento económico. Por la participación que representa dentro de la inversión de la economía estos proyectos de infraestructura, que es alrededor del 7% del total. Repito un poco la idea, el 7% del total de la inversión en la economía es casi el tamaño de la inversión en los proyectos de infraestructura 4G. De esa manera y considerando la tasa de crecimiento de la inversión en los próximos años, hablaríamos de un aporte directo al tamaño de la economía entre 0.1 y 0.2%. Eso pues, puede ser una cifra no tan alta, pero sin duda alguna uno tiene que considerar los efectos de segunda ronda, por decir algo. Se van a construir carreteras, las empresas van a empezar a buscar zonas para ubicar sus compañías, puntos estratégicos, los colombianos van a pensar en nuevas oportunidades de negocio, el turismo hacia el país va a llegar. Y otra cosa importante, uno tiende a pensar que ese efecto se va a dar en el futuro, pero el simple hecho de que hoy en día los inversionistas sepan que Colombia ya está ejecutando esos proyectos de infraestructura, hace que esos inversionistas de afuera vengan al país a conocer qué otras oportunidades de negocio hay, porque es un plan bastante ambicioso, porque ya lo han hecho otras economías en la región, como fue el caso de Chile, y porque generó unos impactos importantes. Con las características de la economía colombiana, los inversionistas ya están pensando en el país, ya están invirtiendo y eso va a seguir ocurriendo. Luego en el neto, el efecto sobre el crecimiento del PIB va a ser superior a ese 0.2%. Bueno, imposible irnos de este momento de la discusión donde estamos centrándonos en el crecimiento económico sin tocar el tema de las elecciones. No nos vamos obviamente a detener en consideraciones políticas, pero sí, de alguna manera, todo esto, lo que resta de este año y el primer semestre, el país estará girando en torno a propuestas y en torno a precandidatos y en torno a sus puntos de vista. ¿Cómo puede afectar eso? ¿O en qué puntos específicos de nuestra economía puede tener alguna incidencia en las elecciones? Yo tengo 3 reflexiones al respecto. Primera, hemos hecho análisis estadísticos en donde tratamos de entender si en un año electoral hay un impacto o una diferencia en la tendencia de crecimiento de la economía. Los resultados de esos análisis no son concluyentes, es decir, no podemos decir que en el pasado los años electorales hayan incidido ni positiva ni negativamente en el crecimiento de la economía. Segunda reflexión, en el ambiente que estamos viviendo hoy en día, que realmente hay que decirlo, genera incertidumbre por parte de muchos agentes en la economía, las condiciones favorables para el crecimiento de las cuales hemos venido hablando hasta ahora, pues seguramente por cuenta del ciclo electoral van a terminar materializándose en un mayor crecimiento y en una demanda más sólida a partir del segundo semestre del próximo año, cuando obviamente esté resuelto. La tercera reflexión, que es importante tenerla en cuenta, de esa parte del ajuste que le toca todavía transitar a Colombia, una porción muy importante va a estar a cargo de las reformas y de las iniciativas que la nueva administración esté en capacidad de formular
y de generar las aprobaciones. De tal forma que, digamos, en el mediano plazo y ya moviéndonos o abstrayéndonos del ciclo puntual del corto plazo, creo que ahí es donde está el principal desafío. Juan Pablo, si me lo permites, porque tocas un tema muy importante. Vámonos a junio del año entrante, cuando ya esté casi que resuelta esa parte y ya alguien, algún partido, algún candidato haya tomado la posta y comienza su próximo mandato. ¿Cuáles deberían ser, a criterio de ustedes, las reformas más importantes, las primeras reformas que debe acometer el próximo gobierno? Pues yo creo que sin duda el tema del gasto es el tema que está hoy en día en primer lugar de la agenda de reformas fiscales. Hay una comisión de expertos trabajando en ese tema en particular. No hemos conocido todavía sus recomendaciones finales. Seguramente serán de mucho valor y serán el insumo para empezar a atacar ese problema, porque en términos de magnitud, el gasto que tiene que recortarse en los próximos 10 años en el país a cargo del gobierno nacional es un esfuerzo sustancial. Y el gasto tiene una particularidad de la flexibilidad del presupuesto, es decir, que con el marco legal y constitucional que hay en el país, muchos de los gastos que están a cargo de la administración central no son sujetos, no pueden, ajustarse cuando la situación del ingreso cambia. De tal manera que Colombia, que viene de un año en donde se ha hecho un esfuerzo en el frente de gasto, tributario del ingreso muy fuerte, tiene que necesariamente acometer esa tarea de la reformulación del gasto de manera urgente. Juan Pablo, se me quedan en el tintero, en el derrotero de preguntas de este segmento, muchas inquietudes, sobre todo sobre ese primer balance de la reforma tributaria, sobre el ambiente laboral, ¿cierto? Pero necesitamos irnos a una última pausa en esta charla virtual Bancolombia y ya regresamos a nuestro tercer y último segmento para darle respuesta a varias de las inquietudes que ustedes nos han planteado en el chat, y nos vamos a centrar en tasas de interés, en inflación y en algunas de las posibles medidas que tome el Banco de la República en las siguientes reuniones que restan del año. Ya regresamos después de esta pausa. Este es el momento de los que se levantan cada día a cultivar nuestra tierra, de los que hacen que lo mejor del campo llegue a las ciudades, de los que lo transforman en lo que usamos, comemos cada día. Es el momento de todos los que hacen que el agro prospere, transforme un país, alimente millones de colombianos. Y cuando lo ves así, te das cuenta que son ellos los que hacen que el agro sea mucho más que un sector, sea el motor de la economía, una apuesta de vida y de futuro sostenible. Y nosotros en Bancolombia también lo creemos. Por eso hemos estado ahí, para apostar en el progreso, no solo de los productores, sino de todos los que hacen parte de la cadena productiva. Porque este es el momento de todos los que hacen que un sector avance, crezca. Es el momento de los que mueven el agro. Y si tú eres uno de ellos, estamos aquí para moverlo contigo. Es el momento de todos. Bancolombia. Gracias por seguir conectados con nosotros en esta charla virtual del Grupo Bancolombia. Tasas de interés, inflación y calificación crediticia, los tres temas eje de este último segmento. Y quiero empezar con Alex. Alex, ¿la inflación estará en el rango meta que el Banco de la República se puso? La respuesta es sí, pero para ver por qué, primero pensemos en lo que pasó con la inflación en el 2015 y 2016 y lo que va pasando ahora. Tuvimos ese choque petrolero del cual hemos hablado. Hubo una depreciación muy fuerte del tipo de cambio, se subieron los precios de los productos importados, a su vez tuvimos el impacto del clima que generó un alza importantísima en los precios de los alimentos y la inflación se salió de control. Subió a un nivel cercano al 9% en el 2016. La autoridad monetaria hizo su tarea subiendo sus tasas de interés y esa inflación ha vuelto a bajar. Está hoy en día por debajo del 4%, en 3.97%. La gran pregunta es, bueno, ¿y se va a mantener esa inflación dentro de ese rango meta del Banco Central que es entre el 2 y el 4%? Creemos que sí.
Seguramente hay un tema relevante para mencionar, que es un factor de riesgo sobre la trayectoria de la inflación en los próximos meses, y es que la inflación básica, que excluye de toda la canasta del IPC el componente de alimentos, se excluye de allí, todavía está en un nivel superior al 4%, cerca del 4.7% anual. Esa inflación básica, sin considerar los alimentos, está muy afectada por las expectativas de inflación, lo que cree la gente que va a ser la inflación en adelante, y también por la indexación en la economía. Esa indexación, en palabras más sencillas, es, por ejemplo, que al final del año, con una inflación del 4%, se va a considerar el aumento del salario mínimo para el 2018. Luego, si por ejemplo en un escenario hipotético la inflación termina por encima del 4%, ahí tendríamos una presión adicional en el 2018 para que esa inflación básica fuera más alta y en esa medida la inflación total también lo fuera. Pero por ahora estamos esperando que este año la inflación termina en 4% y el próximo año alrededor del 3,5%. En el largo plazo, la probabilidad de que la inflación esté muy cerca al 3% anual, que es la meta del Banco Central, es muy alta. Creemos que en el largo plazo estaremos con unos niveles de inflación estables, sostenibles y muy cercanos al 3%. Tasas de interés, otro de los grandes temas. Desde septiembre, incluido octubre, la tasa está en el 5,25%. ¿Es posible, ven ustedes, factible que el Banco de la República siga bajando estas tasas? Sí, yo creo que uno de los grandes mensajes de las proyecciones que formulamos es que con base en el comportamiento que acaba de mencionar Alexander, que va a tener la inflación básica, un comportamiento más benigno hacia el año 2018 y con una economía que hay que reconocerlo, que a pesar de su repunte todavía está expandiéndose por debajo de su potencial, pues van a estar, digamos, sobre la mesa unas razones de peso para que el Banco de la República pueda ir más adelante, ser un poco más audaz y pasar de la política neutral en la que estamos en este momento hacia una política expansiva, y la vemos materializada con una reducción adicional prevista de 100 puntos básicos en la tasa de referencia del Banco de la República. Dicho de otro modo, para finales del próximo año la tasa de intervención, que hoy es 5,25, debería estar ubicada en 4,25. ¿Cuándo va a llegar el momento de esa reducción? Seguramente cuando tengamos una evidencia mucho más contundente en el sentido de que la inflación básica ha corregido, que las lecturas de inflación 12 meses también van a volver a caer, lo cual va a pasar seguramente en el primer semestre del próximo año. Entonces, creemos que están dados todas las razones para ir en ese paso adelante, que es el que va a permitir, entre otras cosas, que la economía pueda retornar a esos niveles de crecimiento por encima del 3%. Alex, vía aumentar esa demanda de crédito, ¿puede darse la recuperación económica que estamos esperando? Pregunta también muy interesante, Carlos, pero déjame agregar algo a lo que dijo Juan. Pero no me vaya a olvidar. No. La tasa de interés hoy en día del Banco Central, en términos reales, quitándole la inflación, está en lo que se conoce desde el punto de vista económico como en un nivel neutral. No acelera ni desacelera la economía. Probablemente el próximo año, cuando Juan dice que el Banco de la República podría bajar más la tasa de interés 100 puntos básicos, es pensando en llevar esa tasa a un nivel expansivo que impulse el crecimiento económico. Y ahí, para responder tu siguiente pregunta, diría lo siguiente. La transmisión de esa reducción de tasas de interés del Banco Central hacia el costo del crédito se ha dado, y también hacia las tasas de interés de captación del sistema financiero, que inducen a los agentes en la economía a ahorrar un poco menos y a endeudarse un poco más. Pero la carga financiera de los hogares hoy en día sigue siendo relativamente alta, y ese es un factor, digámoslo, una restricción. No un limitante al 100%, pero sí una restricción para que los hogares colombianos puedan tomar más deuda y generar más compras de bienes en la economía en el próximo año.
Sin embargo, las empresas también requieren financiación y en la medida en que esas tasas de interés sigan bajando, van sin duda alguna a incentivar a las compañías a desarrollar sus proyectos de inversión y eso impulsará aún más el crecimiento económico. Bueno, ahora sí, abramos esta discusión, démosle juego a algunas de las personas que nos están viendo. Ana Jaramillo pregunta, tengo preguntas desde la colegiatura, Óscar Castelblanco, Ferney y Ana Jaramillo. Ana, los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes para cerrar la brecha del déficit fiscal y de cuenta corriente. ¿Qué tan probable sería un deterioro en la calificación de riesgo país y si es así, cómo afecta la tasa de cambio? Bueno, voy a empezar para responder esa pregunta clave que nos formula Ana, dando la respuesta de que en nuestro escenario base para el 2018 no tenemos incorporada una reducción de la calificación soberana de Colombia. ¿Por qué? Porque a pesar de que hicimos un análisis cuantitativo que mide a Colombia en relación con sus pares, con países que tienen una calificación similar de riesgo de crédito en diferentes variables macro que son las que normalmente siguen las calificadoras, no solamente crecimiento, sino inflación, la parte fiscal, las vulnerabilidades externas, etc. Y ese análisis nos dice una cosa y es Colombia, a la luz de los criterios cuantitativos, debería estar en este momento un escalón por debajo de su calificación vigente. ¿Por qué las calificadoras no han tomado medidas y por qué creemos que se va a mantener el statu quo? Básicamente porque la calificación de riesgo, además de ese componente cuantitativo, tiene una parte también significativa y que incide en la decisión final, que es el componente cualitativo. Esa intención del deudor que es calificado de efectivamente honrar sus compromisos, en donde Colombia tiene una trayectoria de manejo de su deuda absolutamente impecable para el contexto de los mercados emergentes y además las autoridades han mostrado a lo largo de estos últimos años de ajuste costoso de la economía la capacidad de tomar o de llevar a cabo las reformas que se necesita para cumplir con las metas fiscales. De modo que en ese componente cualitativo creemos nosotros que se compensa un poco las digamos, vulnerabilidades que tiene Colombia en los indicadores de déficit en cuenta corriente y también de déficit fiscal. De tal manera pues que es un factor que indudablemente hay que tener monitoreado y que puede llegar a digamos, a estar sujeto a todos los temas políticos y electorales, pero, repito, no forma parte de nuestro escenario base. En todo caso, y aprovecho para hacer la cuña de nuestro informe, todo lo que hemos discutido en este espacio está detallado a nivel granular en el reporte que vamos a publicar en la página web a finales de esta semana. Los invitamos a consultarlo y a ver un análisis interesante que hicimos que mide qué pasaría con las variables macroeconómicas colombianas si eventualmente llegara a haber esa revisión en la calificación. Ya hoy hubo alguna ronda de medios y algunos de los principales diarios ya tienen apartes de esas reflexiones que usted y su equipo en investigaciones económicas de Bancolombia pues han hecho durante el último mes, pero oficialmente estará publicado en la página ¿a partir de cuándo? ¿Pasado mañana? Sí, pasado mañana pueden entrar a la página oficial del Grupo Bancolombia, sección Investigaciones Económicas, y ahí encontrarán todo el detalle de lo que hemos venido hablando a lo largo de la jornada. En cuanto a esa calificación crediticia, ¿el gasto público ha sido suficiente para las calificadoras? Yo creo que para las calificadoras, vuelvo y repito, han sido importantes los esfuerzos que el gobierno ha venido adelantando para cumplir con las metas de la regla fiscal. Digamos que si uno incluye el componente que el gobierno nacional hoy en día transfiere a las entidades descentralizadas y en particularmente al ICBF y al SENA, uno sí ve, se puede apreciar que ha habido en los últimos años un esfuerzo importante de reducir gastos de financiamiento, de funcionamiento de inversión. Sin embargo, la caída del ingreso
fue tan dramática que no ha sido suficiente como para poner a Colombia en unos niveles de déficit en su administración central que nos, digamos, cambien de tendencia el crecimiento de la deuda, del stock del endeudamiento, que es al final del día lo que más implica en términos de la evaluación de la solvencia del país. A propósito, Alex, ¿qué puede pasar con la DTF? ¿Cuál puede ser el rumbo también de la tasa de los TES? Bueno, Carlos, la DTF, que es la tasa de interés de referencia de los depósitos a término fijo en Colombia, tradicionalmente ha seguido un comportamiento en tendencia similar a la tasa de interés del Banco Central. Entonces, en la medida en que el Banco de la República reduzca aún más su tasa de interés en el 2018, la DTF va a seguir también un nivel menor para el próximo año frente a lo que estamos viendo en la actualidad. Y en la curva de rendimientos de la deuda soberana, lo que dijiste, curva de TES, hay varias variables importantes que afectan el desempeño de estos activos. Una importante es el déficit fiscal, el crecimiento económico es una segunda variable relevante, la inflación, las expectativas de precios en la economía también juegan un papel sustancial, el grado de calificación de inversión, lo que ocurra en los mercados internacionales de capitales, si las tasas de interés de la deuda soberana en Estados Unidos se elevan o si no lo hacen. Todo eso en nuestro escenario de proyecciones base nos ha llevado a proponer que en el 2018 la curva de rendimientos va a experimentar un desplazamiento que conocemos nosotros como un empinamiento, en la medida en que las tasas de interés de corto plazo de esa curva con vencimientos de corto plazo van a bajar y las de largo plazo pueden estar en un nivel superior a lo que estamos viendo en la actualidad. Ese empinamiento de esa curva se traduce, por ejemplo, para llevarlo un poco a las decisiones de los empresarios colombianos, en que el costo de financiamiento del crédito de largo plazo, crédito de vivienda, por ejemplo, se puede ver impactado por esta dinámica de las tasas de interés de los TES. Alex, Juan Pablo, estamos llegando ya a los últimos minutos de esta charla virtual. Hay una pregunta concreta de la colegiatura y, claro, trato como de interpretar eso que campea en las universidades sobre estas nuevas promociones que salen y están a la expectativa pues, de engancharse laboralmente. Concretamente pregunta la colegiatura, ¿cómo será el comportamiento del empleo para el año 2018? Bueno, si me permiten, hablo un poco de ese tema para decir que la tasa de desempleo que tenemos prevista como promedio del 2018 va a ser ligeramente superior a la del año 2017. Y tal vez sea interesante para poder, digamos, entender un poco mejor la dinámica de esa variable, pues ver su comportamiento histórico y también hacia dónde estamos previendo que se comporte en el futuro. Si vemos esta lámina a continuación, lo que nos daremos cuenta es que mientras en la gráfica izquierda nos daremos cuenta es que hasta el año 2015 la economía colombiana creció a tasas superiores al 3%. Y cuando se dio ese crecimiento, lo que podíamos ver con el desempleo era que disminuía. De alguna forma hay un umbral, o hemos encontrado a nivel empírico un umbral de 3% que marca la diferencia entre un estado de reducción en el desempleo y una situación como la que estamos viendo a lo largo del 2017, que es básicamente un incremento de 1 punto porcentual en la desocupación. Lo decía Alex cuando hablaba del mercado de petróleo, que está determinado por lo que pase con la demanda y con la oferta. En el mercado laboral pasa lo mismo. La oferta y la demanda interactúan y llevan a un resultado final, que es cuántas personas están desocupadas frente al tamaño total de la población económicamente activa. Ese incremento, entonces, vuelvo y repito, del desempleo de este año ha estado originado básicamente por un menor ritmo de creación de puestos de trabajo, es decir, que la demanda de mano de obra se ha reducido en línea con el menor crecimiento de sectores que ya los mencionamos,
como es el caso de la industria, de la construcción y del comercio, que son los principales empleadores en el mercado laboral urbano de Colombia. Para el 2018, ¿qué pasa? Que esos sectores, ya lo dijimos, empiezan a generar una dinámica diferente. Prevemos que se va a recuperar un poco el ritmo de creación de puestos de trabajo en esas industrias, pero del otro lado hay que ver qué ocurre con la oferta. Y esa oferta, que es la cantidad de personas dispuestas a trabajar, ha venido en los últimos años cayendo, es decir, ha aumentado el número de inactivos, pero creemos nosotros que buena parte de esa caída ha sido más un efecto rezagado, es decir, que no se ha visto hasta ahora incrementado ese número, pero probablemente por la coyuntura de crecimiento que hemos estado experimentando sí se vaya a dar. Entonces, el resultado neto de eso nos lleva a una tasa de desocupación ligeramente más alta en 2018, pero con una perspectiva de que una vez volvamos en 19-20 a esos crecimientos por encima del 10%, pues vamos a lograr, ver un cambio de tendencia favorable en el mercado laboral. Si les entendí durante toda esta charla virtual, la idea es cambiar el chip entre, venimos hablando de desaceleración, y ahora hay que hablar de crecimiento. Tiene que haber un componente optimista en todo lo que venga de aquí en adelante. Por supuesto, hay variables negativas, pero siempre a un factor negativo hay muchos otros positivos que equilibran la balanza. Así es, yo creo que es importante tener en cuenta el mensaje con el que arrancamos, el mensaje de tratar de extrapolar el futuro con base en lo que está pasando hoy, no siempre nos lleva a las mejores decisiones y la realidad termina siendo mucho más compleja. Afortunadamente, la economía funciona a partir de ciclos y los ciclos implican que después de un periodo de baja dinámica se generan condiciones para volver a impulsar la economía. Eso va a ocurrir en 2018 y tenemos razones de peso para pensarlo. Pero también me parece algo importante y es que en ese ajuste que está teniendo la economía es importante que ese crecimiento vaya de la mano con un buen entorno macroeconómico. Es decir, de nada nos serviría crecer a tasas como las que veíamos hace unos años, 4,5%, si ese crecimiento se da a costa de sacrificar otras variables como es inflación, como son los déficits, etcétera, etcétera. De tal manera que no solamente veamos 2018 como un año de mayor crecimiento, veámoslo sobre todo como un año en donde el balance de indicadores macroeconómicos más amplio va a ser mejor y ese entorno de estabilidad económica sin duda alguna va a permitir que se tomen mejores decisiones de negocio, que nuestros clientes obviamente vean un cambio de tendencia y lógicamente para aprovechar esas oportunidades pues Bancolombia está ofreciéndoles soluciones y conocimiento para tomar esas mejores decisiones. Sin duda, hay que apostarle a ese buen entorno, a ese buen balance. Me gustaría conocer la conclusión final, por ejemplo, para los hogares colombianos, ¿qué precauciones tener? Bueno, Carlos, pues esa sigue siendo una pregunta muy importante. Siempre se piensa que una recomendación general puede ser aplicable a todos los hogares, pero cada hogar es una situación particular, ¿no? Y yo creo que los hogares deben planear su senda de ingresos, de gastos, en un contexto económico como el que estamos viendo hoy en día, con oportunidades de mayor crecimiento en determinados sectores en el 2018 y en adelante, pues esas decisiones de gasto, de ahorro, de inversión van a tener que ser siempre muy pensadas en un contexto económico. Yo creo que es importante este tipo de iniciativas como las que estamos haciendo en Bancolombia, de llevar esta información económica y financiera a los hogares para que tomen decisiones informadas. Con una herramienta como esta, un hogar puede sentarse a discutir si va a hacer una decisión de compra de un vehículo en el 2018 o si en lugar de ello va a ahorrar. Cada situación, repito, es muy particular, pero el mensaje general es de una recuperación de la economía colombiana. Venimos de un choque muy fuerte, una situación que fue
sin duda alguna muy relevante para el país, para las finanzas públicas. Buena parte de ese ajuste lo ha hecho el sector privado, los hogares, las empresas, y hoy en día ver unas perspectivas de crecimiento, como tú lo decías, ya no de desaceleración, sino de empezar a pensar en una recuperación, implica que la confianza de los hogares puede empezar a recuperarse. Yo diría, el próximo año, independientemente del tema político, la economía tiene que seguir funcionando. Por eso Juan Pablo decía, estadísticamente no hay un efecto de los ciclos políticos sobre el crecimiento de la economía, porque los hogares deben seguir demandando bienes y servicios, las empresas deben seguir invirtiendo, y en ese sentido, independientemente de ese escenario, las cosas deben continuar. Y esa es nuestra principal razón para pensar que la situación económica del país comienza a ser más favorable a partir del 2018. Es muy importante que entre todos empecemos a romper ese prejuicio del pesimismo en la economía colombiana. Señores, Alexander Rivero Saavedra, Juan Pablo Espinosa Arango, del Grupo de Investigaciones Económicas de Bancolombia, gracias por habernos acompañado en esta charla virtual, sobre todo por la generosidad de entregarnos todos sus análisis. Ya lo saben, el informe estará ya publicado oficialmente en la página del banco en los próximos días también. Esta charla ustedes la pueden volver a encontrar alojada en el canal de YouTube del banco también a partir de la próxima semana, y en la parte superior de sus pantallas ven una encuesta. La necesitamos. Es la manera de ir siempre mejorando estos espacios. Bancolombia les propone estos espacios para que podamos leer de la mejor manera las perspectivas que vienen y podernos, pues, como de alguna manera preparar y tomar las mejores decisiones frente a lo que se avecina. Gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad. Bancolombia presentó Proyecciones Económicas Colombia 2018, en vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. Bancolombia presentó Proyecciones Económicas Colombia 2018, en vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros.